Bien, bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Bien, para todo queda claro que tenemos en estos momentos un gobierno sin ley, gobierno totalmente sin ley, desbocado, ¿verdad? En desacato, ¿sí? Donde el fascismo campea con cargo al pueblo. Esa es la realidad de nuestro país. Como sabemos, existe un recurso de amparo para la suspensión de la reforma y de su eliminación del periódico oficial. Sin embargo, tanto la presidenta de la República como el Senado y la Cámara de Diputados pues están en total rebeldía diciendo que no tienen por qué cumplir la ley, ¿verdad? Y que esa es una acción ilegal en contra de su supuesta reforma. De ahí que Claudia Sheinbaum incluso en su mañanera diga que la propuesta de reforma judicial que hizo López Obrador y la 4T es una propuesta del pueblo, ¿verdad? Y que cuando el Tribunal Electoral avala la continuación del proceso para organizar la elección de los magistrados que participarán en la elección, pues dice que el pueblo así lo quiere, ¿verdad? Que se está haciendo todo eso porque el pueblo así lo quiere. En esas estamos, ¿verdad? No ha demostrado para nada si el pueblo así lo quiere, si decidió el pueblo, porque está hablando en nombre de los 100 millones de habitantes de este país que tienen derecho a voto, ¿verdad? A pesar de que en la realidad ellos solo recibieron 36 millones de votos, es decir, el 34%. Y además, con el inconveniente de que tuvieron que comprar gran cantidad de votos, como quedó demostrado, hacer alianza, pagar alianzas, porque no fueron alianzas pactadas de palabra, ¿verdad?, puesto que se aliaron con sus supuestos principales enemigos, a los que clasificaban de prianistas, ¿verdad?, es decir, con gente del PRI y gente del PAN, a los que durante mucho tiempo acusaron de corruptos, de pertenecer a la mafia del poder, pero que para esta elección de Claudia Sheinbaum los llamaron a sumarse a la campaña y al gobierno de Claudia Sheinbaum, y eso solo se logra en las condiciones en que la estoy mencionando, en esas relaciones tensas que se tenían entre ellos, entre supuestos prianistas, entre los prianistas, y que así le llaman la 4T, y López Obrador, ¿sí? Y López Obrador y Morena, en esa relación que tenían, que era supuestamente de contrarios, y se alían, quiere decir que hay maiceo de por medio. Lo más probable es que hay dinero, y aparte, obviamente, los puestos políticos, que eso quedó claro, ¿no? Puestos en la administración pública, tenemos a Alejandra del Moral y otros, ¿no? Erubiel Ávila, desempeñando cargos a pesar de provenir de otros partidos y no habían pertenecido al movimiento de la 4T ni a Morena, ¿verdad? Y esos cargos, ¿quién los paga? Pues lo paga el erario, ¿verdad?
y los anticipos que hayan recibido. El caso es de que con esas agravantes gana y junta 36 millones de votos. Sin embargo, como ya decía yo, ni siquiera representan el 40%, ni siquiera el 50%, que sería una raquítica representación por igual del padrón electoral global, me refiero, nacional, porque la representatividad debe ser del total de la gente que vota, del total de la población, hacer referencia a eso, no con lo que le ganaste al otro contrincante, ¿verdad? Sino cuánto del padrón la mayoría del pueblo realmente votó por ellos, es lo que se debe analizar, y la mayoría del pueblo no votó por ellos, solo el 34%, y en las condiciones que ya mencioné, con muchos votos falsos y comprados, es decir, votos corruptos. Aún así, no quieren ceder en la imposición, en este caso particular, de su disque propuesta de reforma judicial al Poder Judicial, ¿verdad? A pesar de que no tienen la mayoría, pero hablan como todo buen fascista, como lo hacía Hitler, en nombre del pueblo, que el pueblo les dijo que quería esa reforma. Y la verdad, eso es una total falacia, ¿verdad? Porque como ya dije, ni tienen la mayoría del pueblo, ni representan a la mayoría, y ni siquiera fue discutido por el pueblo si se requería o no una reforma al Poder Judicial. Como quedó claro, esto fue una propuesta de López Obrador y la alta dirigencia de la 4T, que como vimos antes de salir, trabajó activamente, ¿verdad? Yo diría que prácticamente sin dormir, con tal de imponer el aval de esa reforma que se votara en el Senado y en la Cámara de Diputados. Antes de salir se preocupó por eso, ¿verdad? No hubo otro asunto más importante. Y como vimos, compraron diputados y compraron senadores y compraron al INE, que les dio esa mayoría calificada cuando no tienen los votos necesarios para tal privilegio, ¿verdad? Como ya decía, solo el 34% son una minoría en el país. Los votos que tienen no son representativos de nada. Pero aún así fascistamente hablan en nombre del pueblo y fascistamente imponen, porque en eso están. A pesar de los recursos de defensa del Poder Judicial y de las apelaciones que conforme al derecho proceden, ellos están en desacato porque tienen la mayoría calificada. Y entonces ahora están modificando la Constitución para que el Poder Judicial quitarle esa atribución de que no pueda revisar nada de lo que a ellos no les convenga, ¿no? De la ley, y que avale su desacato, ¿verdad? ¿Sí? En eso están desacatando, por aparte tratando de bloquear al Poder Ejecutivo hacia una ley la ley que diga que no que no tienen derecho, ¿verdad? Que le suprima el derecho que por ley le corresponde a analizar una propuesta de modificación de la ley para cambiar el Poder Judicial, porque a quién le corresponde, o sea, la Suprema Corte al Poder Judicial, ¿no? A los jueces y magistrados a analizar la ley, ese es su papel. Pues ahora quieren quitarles esa función, ¿cómo? Igual votando, aprovechando su mayoría disque calificada en las cámaras, ¿verdad? Y por eso fascistamente se atreven a entrar en desacato. Y por eso están lanzando al aire de que no procede, que no por sí, porque están preparando
una ley que diga que no procede, pero es una ley que apenas la están aprobando, ¿verdad? Apenas están haciendo esas modificaciones, es decir, están modificando la Constitución a conveniencia, ¿verdad?, para defenderse, supuestamente defenderse, ¿no? Pero pues no son más que artimañas para imponer su ley, como ya decía yo en un video anterior, de manera fascista, ¿verdad?, porque no tomas en cuenta a nadie más que tus intereses. Y muchos se preguntan por qué esta situación y dicen que la Claudia Sheinbaum está pues inflada de poder, ¿no? que su autoritarismo sale directamente de ella. En este caso queda claro que prácticamente es la orden que le dejó López Obrador, porque ya vimos, López Obrador antes de salir se preocupó de que se aprobara esa ley y se aprobó. Ahora le toca a la Claudia defenderla y es la orden que tiene. Por eso esa prepotencia y eso es desacato. ¿Por qué tanta urgencia y tanto miedo? ¿Por qué tanta necesidad de defender algo, un proceso que podría ser realmente democrático, de discusión y no de imposición? Como ya he dicho en diferentes videos, porque le tienen miedo a la justicia y entonces quieren una corte, ya lo he repetido, a su favor, y como estamos viendo según las propuestas de modificación a los artículos, a las leyes, la están modificando en el sentido de que pues ellos sean los únicos que tengan la última palabra. Quiere decir que si se forma la nueva corte, quedará a merced totalmente del Poder Legislativo, ¿verdad?, y del Ejecutivo, porque así están modificando los artículos. Que si la ley, que si la Suprema Corte futura, algún juez dictaminarlo conforme a la ley, pero a ellos que gobiernan al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo controlado por la 4T no les parece o no es de su conveniencia, pues ellos tienen la facultad de echar abajo eso y es más, de llevar a castigo al juez. Es decir, tendría que estar el juez amarrado, ¿verdad?, en esas condiciones, las manos atadas por la nueva ley que solo favorecerá al gobierno en turno de ahorita, ¿verdad?, a la 4T, y eso es fascismo totalmente. Por eso yo digo que son neonazis, quieren un control impositivo a la fuerza, y sí, lo quieren legalizar cambiando las reglas del juego, ¿verdad? Imponiendo sus artimañas, sus condiciones, es que todo le favorezca. Y lo peor, que no se hacen responsables ante la sociedad de esas acciones de fraude que están realizando, ni de esos embustes. Luego dicen que es el pueblo, es decir, sus actitudes fascistas y acciones fascistas se la cargan al pueblo. Es que el pueblo, nadie está por encima del pueblo, el pueblo ya decidió, el pueblo quiere esa modificación, toda esa imposición corrupta y fascista que están realizando y esa defensa con acciones neonazis, se la cargan a que lo están haciendo por instrucciones del pueblo. Hasta ahí son unos cobardes que no quieren dar la cara, ¿verdad?, quieren esconder la mano. Ahora resulta que la propuesta de desaparecer la Corte, de modificar el Poder Judicial, vino del pueblo, nació del pueblo y a ellos les llegó, ¿no? El pueblo le dijo, mira, aquí está López Obrador. O a lo mejor
en un sueño que tuvo, una pesadilla, al parecer le llegó, ¿verdad?, por vía telepática o no sé, por vía esotérica, donde el pueblo decía: López Obrador, cambiemos la Constitución, cambiemos al Poder Judicial, y aquí está nuestra propuesta. Y ya pues, López Obrador se levanta y dice que el pueblo lo quiere. No, señor, está claro quién la propuso, de dónde salió la propuesta, quién le dio, quién la decidió. Porque esta propuesta no está afectando los intereses del pueblo ni defendiendo los intereses del pueblo. Esta propuesta está encaminada a defender los intereses de López Obrador y su grupo y de la 4T y de los que están gobernando ahorita. Por eso tiene esas características, esa supuesta reforma judicial. Esa propuesta de que todos los reglamentos, toda la modificación a la ley sea a favor del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, así que ellos podrían echar mano y desconocer cualquier sentencia de cualquier juez y de los magistrados y de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Así es como quieren la Corte. La única razón, seguir defendiendo sus intereses y sus privilegios, no hay de otra, ¿verdad? Y que ellos no puedan ser llevados a juicio porque pues tendrán todas para defenderse, simplemente negarán, no les parecerá y enjuiciarán al juez que los trate de condenar, como en este momento, ¿no? La jueza que está interponiendo un amparo para que baje la reforma y quite su publicación del diario oficial, pues ya dicen que la van a denunciar penalmente y la están atosigando y atacando, ¿sí?, verbalmente todos los días, ¿sí?, con recursos, ya decía yo, de índole fascista, de índole de neonazis, y encubriéndose en el pueblo, y que el pueblo, y que el pueblo, cuando el pueblo, como ya lo dije, ni siquiera está enterado de qué rayos es esa propuesta, disque propuesta, ¿verdad?, ese pretexto de modificar el Poder Judicial. Acciones neonazis también porque se supone que todos los trabajadores del Poder Judicial también pertenecen al pueblo, son trabajadores en todo el país que vienen de familias de clase media o de clase pobre y que algunos han logrado avanzar en sus carreras judiciales y llegar a ser ministros, ¿verdad? No se puede decir que esos no son del pueblo. Sin embargo, por estarse manifestando y estar en contra de la disque reforma, porque viola sus derechos laborales, por eso están en contra y están defendiendo sus derechos laborales, pues a ellos se les está desprestigiando y denigrando y no se les está considerando como pueblo, porque dice el pueblo ya decidió, el pueblo lo quiso, y esa parte que quieren negar que es pueblo, así de un plumazo, ¿no? El pueblo existe, el que quiere la reforma, el que no quiere la reforma supuestamente no es pueblo, aunque tenga toda la razón, como en este caso los trabajadores del Poder Judicial, donde dependen gran número de familias, ¿verdad? Porque no solo son los jueces ni los magistrados, es todo un entramado, ¿sí?, de funcionarios, de trabajadores, desde el más alto nivel al más bajo nivel, hasta el que barre, ¿no?, la acera de los edificios, las oficinas donde trabajan los jueces, el chofer, no sé, todos los que trabajan ahí saldrán perjudicados y eso también es pueblo. Entonces fascistamente atacan incluso a esas personas y le dicen que no tienen la razón por defender sus derechos, ¿verdad? Actitudes totalmente fascistas de este gobierno al decir eso y al calumniar así a los trabajadores del Poder Judicial. ¿Sí? Esa es otra acción por la que yo digo que están actuando fascistamente, puesto que quien no está de acuerdo en lugar de tomarlos en cuenta como democráticamente debería proceder,
se les ataca, ¿verdad? Y se les insulta. Y se les aparta, se les discrimina diciendo que no son pueblo y que el pueblo está ahí diciendo que quiere una palabra abstracta, ¿no? Pueblo, el pueblo quiere, por eso el pueblo. Pero no vemos al resto del pueblo, a la otra fracción manifestándose a favor, ¿verdad? Como dicen ellos, todo el pueblo, en todo el país hay efervescencia y diciendo sí queremos esa modificación a la ley, cambio de Suprema Corte. Porque ni saben y ni les favorece, ¿verdad? Ni les beneficia para nada en lo inmediato ni en lo futuro. Porque esa supuesta propuesta, pues como ya dije anteriormente, es un papel, es un escrito que no impactará para nada en las condiciones de vida de las personas, no impactará nada en el nivel de bienestar de las personas, no terminará con la pobreza, no traerá las medicinas ni comprará las medicinas, no construirá nuevos hospitales por aprobarse esa reforma, no mejorará la educación por aprobarse esa reforma, no mejorarán los ingresos y el trabajo y saldremos de la crisis por haber aprobado una disque reforma al Poder Judicial. ¿Verdad? ¿Para quién le conviene entonces? Pues a quien la defiende con uñas y dientes. ¿Por qué la defiende con uñas y dientes? ¿Por qué la quiere imponer? Pues porque son a los únicos a los que les beneficia, ¿verdad? Y por eso el desacato, por eso las cuestiones fascistas, ¿sí? Por eso incumplen con la ley, pues tienen el poder, ya les dieron la mayoría calificada, se sienten con derecho a hacer lo que quieran como buenos fascistas que son y buenos neonazis que son. Y además, obviamente, llevarse los 16.000 millones de pesos que contempla el presupuesto del Poder Judicial, porque obviamente no tienen dinero, el país quedó saqueado y necesitan dinero. Y el FMI, quién sabe, le siga prestando, a lo mejor le reduce la línea de crédito porque ya dictaminó de que el país está en graves condiciones, muy endeudado, déficit público muy alto, ya lo dictaminó el Fondo Monetario Internacional, que le tenía una línea de crédito a México desde el sexenio pasado, ¿verdad? Así estaban sobreviviendo con el crédito y más crédito, digo, para gastar y gastar. Pero ahora hay que pagar deuda y si quiere más crédito tiene que pagar deuda y tiene que garantizar que va a poder pagar la deuda nueva. Pero el FMI ya dijo que están en una condición deplorable el país, es decir, el pueblo, pues. Entonces, quién sabe, les mantenga la línea de crédito o les siga prestando. Lo que sí, lo prestado lo van a tener que seguir pagando, a ver de dónde sale, ¿verdad? La economía caída y los fideicomisos saqueados, sin dinero para reactivarla, ¿verdad? Va a ser un problemón. Pero a ellos les preocupa la cuestión de la Suprema Corte de Justicia y es por eso, ¿verdad? Necesitan ese dinero, necesitan una corte a su favor, donde ellos puedan hacer y deshacer, ¿sí? Donde ellos controlen la ley, pues, ¿verdad? Y al mismo tiempo sea un gobierno sin ley, un pueblo sin ley, porque pues no valdrá nada de lo que digan los demás jueces de la nueva Suprema Corte de Justicia, un nuevo sistema de jueces que haya. Todo estará sujeto a su visto bueno, y eso quiere decir que ellos tendrán la manga ancha para hacer y deshacer a su gusto, y no habrá ley que se les aplique porque dirán, no, eso no sirve, no procede, como están diciendo ahorita, es que el pueblo no lo quiere, el pueblo no está de acuerdo, hablando en nombre del pueblo, ¿verdad? Es decir, el cargo de las acciones fascistas van contra el pueblo, con el pueblo,
Se están escudando en las faldas de la palabra pueblo, digo, porque no puedo decir pueblo, porque no tienen esa representatividad, no los apoya la mayoría de este pueblo, ya lo dije, solo tienen el 34% de los votos y con maña los agarraron. ¿Sí? Es decir, que en realidad tienen menos votos, como el 16% deberán de tener. Pero cobardemente hablan el pueblo y se van a las faldas de esa palabra y ya se justifican rápidamente, tranquilamente, ¿verdad? Porque pues dijo el pueblo y pues el pueblo no va a ir a declarar. ¿A qué hora declara el pueblo que está de acuerdo, verdad? ¿A qué hora dará su versión real el pueblo que diga, sí, yo sí le dije que sí la aprobara y yo la traje? ¿A qué hora va el pueblo a hablar? Por lo tanto, ellos pues ya con eso se quitan el problema, ¿no? Rehuyen al problema, rehuyen a la discusión y justifican su imposición diciendo, es que yo no soy, es el pueblo. Y no mandan a traer al pueblo para que el pueblo aclare, ¿verdad? Y facilito, aplican su fascismo de imponer a la fuerza, su fascismo antidemocráticamente, cargándole todas estas acciones ilegales y corruptas, impositivas, de corte fascista, ¿sí? Al pueblo, ¿verdad? Y resulta que los neonazis son ellos, la 4T y esa gente, los líderes que están ahí, López Obrador y todos esos, porque ellos son los que están determinando este tipo de política y de acciones, no el pueblo. Pero resulta que el pueblo va a tener que pagar. Así de fácil, ¿verdad? La marrullería de estos y los embustes. Entonces es fácil hacerle el cargo a otro de las acciones corruptas e impositivas e ilegales, ¿verdad? Es fácil. Como cualquier ladrón o cualquier otro que lo agarran y lo... No, señor, yo no fui, fue aquel, ¿verdad? Aunque lo estés viendo que y tenga la prueba y la policía lo haya agarrado con las manos en la masa, ¿no? Dando un ejemplo. Y que le llevan ante el juez y, oye usted, señor, aquí están las pruebas. No, yo no fui. En esas estamos, ¿verdad? Entonces, pues esa es la realidad. Estamos ante a un grupo pequeño, reducido de neofascistas que están gobernando México en estos momentos, ¿verdad? Y que forman parte del movimiento 4T y de Morena, ¿verdad? Un pequeño grupo que se está beneficiando y tiene privilegio y por eso toma acciones fascistas. Y lo peor, que cobardemente le cargan todas sus acciones fascistas a la palabra pueblo, ¿verdad? Se escudan cobardemente en el supuesto pueblo que los apoya, ¿verdad? Lo que es una prueba también clara de que sus acciones son ilegales e injustas y por eso no las enfrentan como personas, como grupos, decir nosotros somos y queremos, no, el pueblo votó por nosotros, entonces les dan la vuelta y la salida a señalar a gente inocente que forma parte del pueblo, que ni siquiera está enterada de este asunto ni cómo se está llevando a cabo, y endilgándole todas esas acciones antidemocráticas, fascistas, corruptas, ¿verdad? E ilegales, como ya decía. ¿Sí? Pero pues el pueblo no reacciona al escuchar esto que se les está difamando, ¿verdad? Porque esa sería una difamación al pueblo, a los que pertenecemos al pueblo y que no estamos de acuerdo y cuando hemos dicho, oye sí, es más, la mayoría está en desacuerdo, de mucha gente no. Bien, esa es la cuestión, y entonces, pues,
No nos queda más que mirar, puesto que ellos tienen el poder, tienen todos los medios para imponer, ¿verdad? Tienen pues, esa mayoría que se compraron, ¿verdad? Legislativa, tienen el Ejecutivo, tienen al Ejército, ¿verdad? Pues no nos toca más que ser observadores a los demás de cómo se van desarrollando los hechos y hasta dónde van a llegar, hasta dónde van a ser capaces de llegar, endilgándole todos sus actos ilegales al pueblo, ¿verdad?